Presidenta, buenas noches con todos y con todas las asambleístas. Hablo en nombre de mi bancada y mi bancada habla en nombre de aquellos que votaron por una propuesta que ganó las elecciones. Nosotros seguimos representando a esa ciudadanía. No sé si nos damos cuenta, asambleístas, de que lo que estamos debatiendo ya no tiene ningún sentido, porque la falta de respeto del Ejecutivo respecto a la Asamblea hace que lo que estaba estimado de una forma con el anuncio de esta mañana sea totalmente distinta. ¿Cambian o no cambian los ingresos cuando van a subir la gasolina extra y el diésel premium? Si cambian, la proforma no tiene ningún sentido como está siendo presentada. El debate prácticamente es estéril. En ese sentido, al asambleísta que ha hecho esta propuesta, al asambleísta Castañer, le pediría, asambleísta, pensémoslo bien, no nos demos la vuelta. En este momento debemos aprobar o no aprobar esta proforma. Y a esta no hay que aprobarla, porque como usted bien dice, se está adelantando las navidades para el pueblo ecuatoriano, pero en el sentido contrario. Un paquetazo se le está poniendo y metiendo al pueblo ecuatoriano. Y sospecho, y no ya no sospecho, tengo la seguridad de que si nosotros el día de ayer, y ayer en la tarde mandaba un mensaje a la ciudadanía a través de mi cuenta Twitter y anunciaba este elemento, y hoy como bancada lo dijimos en una rueda de prensa. El gobierno tuvo que salir a anunciar lo que seguramente quería que pase sin que nos demos cuenta. O si no, permito hacer una pregunta a los miembros de la bancada de gobierno. ¿Conocían ustedes esto? Y a los miembros de la comisión, ¿conocían ustedes esto? Y al asambleísta Castañer dice, no, no se nos informó. ¿Dónde está entonces el nivel de transparencia sobre el acogimiento de las 17 observaciones planteadas? ¿Dónde está? Yo puedo decirles con experiencia propia de que cuando planteamos 12 observaciones, acogieron una en todo el año. Y entonces en este momento, asambleísta Castañer, le pido de favor, no nos demos la vuelta. O aprobamos o no aprobamos, porque si escogemos las observaciones anteriores, ¿por qué no incorporamos como observación que no se le dé y no se le ponga este paquetazo al pueblo ecuatoriano? Yo creo que hay que pensar mucho en eso, asambleístas, en esta tarde y noche ya. 10 razones por las que nosotros vamos a votar en contra. Y escojo 10 porque así mismo es el consenso de Washington que hoy están implementando. Las 10 famosas medidas del consenso de Washington. Ampliadas, multiplicadas. Y voy a ellas para ser breve y preciso. En educación básica y bachillerato, no se restituyen 376 millones de dólares al sistema de educación. ¿Y cómo van a ampliar entonces los cupos para los estudiantes que tienen que entrar? Siguen inaugurando escuelas del gobierno que critican. ¿Y cómo van a contratar profesores si están disminuyendo 376 millones de dólares? No hay consistencia. Salud. Señores, ¿qué entienden ustedes cuando la Constitución establece una meta y establece una forma transitoria de llegar a esa meta? ¿Cuál es el deportista que llega a la meta y sale de la meta para volver a entrar? No hay, pues, porque eso es ilógico. Si ya llegamos en el 2017 y en el 2018 al 4% constitucional del PIB en salud, tiene que mantenerse, pues, del 4%. No nos engañen de que ahora vuelven a incrementar el 0,5 para una meta que ya cumplieron. Protección de la violencia contra mujeres, decía hoy mi compañera, tantas puñaladas en nombre del amor. Y ponemos $640,000 de inversión para que podamos consolidar el sistema de protección que esta misma asamblea lo aprobó en ley. Vuelvo a decir que eso es una vergüenza y es una falta de respeto a las mujeres del país. Universidades tuvieron miedo y recelo y aquí no se les recibió a los estudiantes universitarios. Les iban a restituir 145 millones de dólares, les dijeron, y les han restituido 53. ¿Transparencia? Así cumple el gobierno entonces los ofrecimientos que hace al sector más importante del país. Cuando estaba yo en el equipo de campaña planteábamos 40 institutos técnicos tecnológicos. Con menos plata se hace 40 institutos técnicos tecnológicos. Se planteaba ingreso para todos los estudiantes. Con menos plata se garantiza el ingreso de todos los estudiantes. A alguien le están mintiendo. Y le están mintiendo no a esta asamblea, sino al pueblo ecuatoriano. Reducción de la masa salarial. Otra de las famosas medidas del consenso de Washington. La masa salarial tiene que ser disminuida, dicen. Son cerca de 205 millones de dólares y más del 70% de esa disminución recae en salud y en educación. Yo no sé, compañeros, si ustedes cuando visitan territorios alejados, en parroquias rurales de Esmeraldas, en las comunidades amazónicas o en la Sierra Central, la gran pobreza que hay, este país necesita menos inversión. En serio, este país necesita que no se hagan escuelas. En serio, este país necesita votar maestros. En serio, este país necesita votar médicos. ¿Acaso no todos sufrimos cuando hay que esperar tanto tiempo por un turno en el IES y necesitamos menos médicos? Y son 205 millones de dólares los que van a ser parte de una
de un paquetazo también en la disminución de la masa salarial, por ejemplo, por lo tanto, ¿no es cierto?, hay algunos ecuatorianos a los que le están dando doble regalo, paquetazo con la gasolina y seguramente el 1 de enero no le renuevan sus contratos en el sector público. Y estoy hablando de médicos y estoy hablando de profesores. Gasolina, 46% la gasolina extra y 19% el diésel premium. ¿Saben por qué lo tuvieron que hacer? Porque cuando eliminaron el subsidio a la gasolina súper, la gente se pasó a consumir la extra. Por lo tanto, es por eso que en el envío anterior teníamos incremento de 144% en subsidios para gasolina y menos 6% en subsidios sociales. Menos 34% baja el bono de desarrollo humano. Y así queremos decir que queremos erradicar pobreza. Concesiones, $1.000 millones menos. Los asambleístas de la comisión saben que si ese dato es sobreestimado, se incumple la regla fiscal. Y si se incumple la regla fiscal hay una ilegalidad, porque debe haber más ingresos corrientes que gastos corrientes. Por lo tanto, si no sabemos dónde son las concesiones, en qué tiempo, en qué sectores, y es cierto que son $1.000 millones sobreestimados, entonces, ¿qué está pasando con esos ingresos? Más de $4.000 millones de endeudamiento no tienen fuente. Aquí hay dos cosas, o no la consiguieron, o esa fuente es del Fondo Monetario Internacional. Por eso les están dictando esta receta. El noveno, Campo Ispingo. ¿Qué campo es? ¿Tienen la licencia ambiental ya? ¿Cuándo van a empezar a producir? ¿Los ingresos entonces que estiman por esa producción petrolera son ciertos o no? En ese sentido, maltrato a la Asamblea Nacional. No podemos nosotros ni siquiera tratar algo que en este momento es absolutamente inconsecuente. Algo que es totalmente inconsecuente. Y al asambleísta Larreategui, solo un tema que me quedo pensando. Si una parte de lo que dice usted, asambleísta Larreategui, hiciera su alcalde de Quito, esta ciudad no fuera el desastre que es. Por lo tanto, presidenta, proponente, no podemos darnos las vueltas. O esta proforma se aprueba o esta proforma se niega, se rechaza, se vuelve a entregar. Creo que la Asamblea Nacional, y estoy hablando en nombre de los 137 asambleístas, no solo de los de mi bancada, no debe ser cómplice de este paquetazo. La Asamblea Nacional no debe ser cómplice de un gobierno que no tiene orientación. La Asamblea Nacional no debe ser cómplice de un gobierno que hasta ahora no presenta un programa económico. La Asamblea Nacional no debe ser cómplice de 3 intervenciones del presidente con 26 medidas y ninguna adecuadamente cumplida. La Asamblea Nacional no debe ser cómplice de estas famosas cerrar el Ministerio de Deporte para convertirlo en secretaría, con lo cual simplemente es un anuncio y no hay datos concretos. La Asamblea Nacional no debe ser cómplice de eso, porque yo no estoy dispuesto con el resto de mi bancada a votar en contra del pueblo ecuatoriano y meterle ese doble paquetazo que no es sino el regreso del neoliberalismo al Ecuador. Gracias, presidente.